Hoy nos vamos a sumergir en nuestro mundo interior, pero desde una perspectiva seguramente nueva. ¿Y si viéramos nuestras emociones no como algo caótico que nos desborda, sino como un equipo de guardianes perfectamente coordinado? La invitación es a replantear la relación que tenemos con ellas, para verlas como lo que son en realidad, un sistema de guía diseñado para protegernos. Se trata de descubrir que los sentimientos no son solo reacciones a lo que pasa afuera, sino que son mensajes súper precisos que vienen de dentro. Piensa en ellos como una guía, una brújula para entendernos mejor y saber qué hacer. ¿A que alguna vez nuestro mundo interior, el de las emociones, nos ha parecido un auténtico laberinto, confuso, incluso contradictorio? Bueno, pues nos pasa a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar ese lenguaje, para aprender a leer las señales que nos envía nuestro propio cuerpo. Y esta frase es potentísima y es, de hecho, el punto de partida de nuestro viaje. Porque, seamos sinceros, muchas veces es esa vida emocional que no miramos, que no entendemos, la que acaba tomando las riendas. Es esa fuerza invisible que, precisamente por no ser observada, acaba dictando casi todo lo que hacemos y cómo reaccionamos. Claro que para poder observar, primero tenemos que saber distinguir qué es qué. Y aquí hay una diferencia fundamental, una que a menudo se nos pasa por alto, la que existe entre lo que pensamos y lo que de verdad sentimos. Son dos idiomas completamente distintos y a menudo los confundimos. Y a menudo acabamos diciendo que sentimos algo cuando en realidad lo que estamos describiendo son las historias que nuestra mente se monta alrededor de esas sensaciones. ¿A quién no le suena esta frase? Siento que no me respetan. Seguro que en algún momento nos ha pasado por la cabeza, o incluso lo hemos dicho. Y cuando lo hacemos estamos convencidos de que estamos hablando de una emoción, ¿verdad? De algo que sentimos directamente por cómo nos trata el resto. Como si el problema siempre viniera de fuera. Pues ojo, porque aquí viene el giro que lo cambia todo. Esa frase, siento que no me respetan, en realidad no es una emoción, es un pensamiento, es la interpretación que nuestra mente le da a lo que pasa. La emoción de verdad, la que está por debajo, podría ser tristeza o rabia, o a lo mejor miedo. Y es que pillar esta diferencia, es el primer paso, el más importante, para empezar a tomar las riendas de nuestro mundo interior. A ver, el pensamiento es esa narrativa constante de la mente, ¿no? Las historias que nos montamos, los juicios, ese rum que no para. La emoción, en cambio, es otra cosa. Es la verdad física del cuerpo. Es una señal, una descarga de energía que dura como mucho unos pocos segundos. No es la historia que nos contamos sobre lo que pasa, es la reacción corporal, inmediata. Y el gran error que cometemos es pensar que la historia es la emoción. La distinción es así de sencilla, pero a la vez potentísima. Un pensamiento es una construcción de la mente, es una frase que resuena en nuestra cabeza. Una emoción, en cambio, es algo puramente físico. Es ese nudo en el estómago, una opresión en el pecho, un calor que sube por la cara. Es el lenguaje directo del cuerpo, una comunicación que llega mucho antes que cualquier historia que la mente necesite contarse. Y aquí es justo donde la cosa se suele complicar. Este es el ciclo que nos lía. Primero pasa algo, cualquier cosa, un estímulo. De forma inmediata, el cuerpo reacciona con una sensación, una emoción física. Y casi al instante, de forma automática, nuestra mente, que necesita explicaciones y las necesita ya, se lanza a crear una historia, un pensamiento, para darle un sentido a eso que sentimos. Y sin darnos cuenta ya nos hemos enganchado al relato, a la historia, y nos hemos olvidado de la sensación original. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ese pensamiento que hemos creado no se queda quieto, no es un simple espectador. Empieza a darle de comer a la emoción que lo provocó, creando un bucle que hace que esa sensación inicial se haga más y más grande, convirtiendo lo que era una simple chispa en un auténtico incendio. Vamos a llevarlo a un terreno práctico, con un ejemplo que seguro que a todos nos ha pasado alguna vez. Imagina que vas por la calle, ves a alguien que conoces y pasa de largo, no te saluda, como si no estuvieras ahí. A ver, analicemos la cadena. El hecho objetivo, sin más, es que no hay saludo. La emoción inicial es un pinchazo, algo breve, físico, quizá una pequeña dosis de rabia. Pero entonces llega el pensamiento, me está despreciando. Esa historia, esa interpretación, es la gasolina que transforma ese pequeño pinchazo en un enfado mucho más grande y que dura mucho más. El pensamiento ha secuestrado a la emoción. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando este mecanismo interno funciona sin que nos demos cuenta. Porque, cuidado, el precio a pagar por no mirar hacia adentro es alto. Esta frase, de verdad, es la clave de todo. Si no ponemos un poco de luz en estos procesos automáticos, acabamos siendo marionetas de nuestras propias reacciones, y nuestro foco, por error, se va hacia afuera. Intentamos cambiar el mundo para no sentirnos mal, en lugar de entender qué pasa dentro para poder gestionarnos de verdad. Las consecuencias de ir a ciegas por dentro son enormes.
Acabamos sin entender por qué reaccionamos como lo hacemos, repitiendo una y otra vez los mismos conflictos. El malestar se va acumulando y buscamos taparlo con cualquier distracción. Pero quizá la pérdida más grande es que estamos ignorando información valiosísima sobre quiénes somos, qué necesitamos y qué es importante para nosotros. Y es que las emociones no son ruido, son datos. Datos esenciales para construir una vida coherente con uno mismo. Muy bien, pues ahora que ya sabemos distinguir entre el pensamiento y la emoción, vamos a construir una especie de mapa de nuestro mundo interno. Para entender bien a estos guardianes de los que hablamos, vamos a usar una metáfora central que nos va a guiar en todo momento, la de nuestra psique como si fuera nuestro hogar más íntimo. La idea principal es esta. Nuestro mundo interno es como una casa. Una casa que está perfectamente diseñada para mantenernos a salvo, aunque muchas veces no entendamos muy bien sus mecanismos. La propia personalidad es la arquitectura de esta casa. Algunas son como búnkeres de piedra, preparadas para aguantar lo que sea. Otras, en cambio, son como casas de cristal junto al mar, más abiertas. Y ojo, que ninguna es mejor que la otra, simplemente son distintas. Toda esa arquitectura es nuestra personalidad. Es la forma que hemos ido construyendo para estar en el mundo. Conocer cómo es nuestra casa es, sin duda, el primer paso. Y aquí viene un cambio de perspectiva que es fundamental. Tendemos a ver las emociones como un problema, como intrusos que vienen a molestar. Pues no, en esta casa las emociones son los guardianes. Y aquí está la clave de todo. Las emociones no son ocupas ni nada por el estilo, no. Son las guardianas de ese refugio y cada una tiene un trabajo súper específico para que estemos a salvo y en equilibrio. Bueno, pues ha llegado el momento de ponerles cara a los miembros de este equipo. Vamos a presentar a los 6 guardianes principales y, sobre todo, vamos a descubrir cuál es su función real, que ya os adelanto que va mucho más allá de la mala fama que a veces tienen. El primero en aparecer, claro, suele ser el más incomprendido de todos. Pero no es un enemigo, y desde luego no es una señal de cobardía. El miedo es, sencillamente, el sistema de alarma de nuestra casa. Es nuestro guardaespaldas personal. Cuando salta la alarma del miedo, su función es muy clara. Ha detectado un peligro, sea real o imaginado, y prepara el cuerpo para la acción. No está ahí para paralizar, sino para movilizar. Por eso, la pregunta inteligente no es ¿cómo apago este miedo?, sino más bien ¿qué está intentando proteger? Y ojo, porque puede estar protegiendo nuestra seguridad física, sí, pero también puede estar protegiendo un valor importante, nuestra identidad o nuestro sentido de vida. Pasamos ahora al guardián que se encarga de la pureza y la coherencia de nuestro hogar. El asco es ni más ni menos que el servicio de limpieza interno, y es fundamental para mantener la casa en condiciones. Y es que el asco va mucho, pero mucho más allá de una comida en mal estado. Este guardián nos protege de lo que es tóxico a nivel moral, a nivel relacional. Nos protege de ideas, de tratos, de situaciones que amenazan nuestros valores más profundos. Es ese impulso que nos dice, esto no lo trago, saca esta basura de aquí, ya sea una amistad dañina o un trabajo que va en contra de nuestra integridad. Y ahora vamos con otro guardián con muy mala prensa, la ira. Solemos verla como destrucción, pero en realidad es construcción. Es la energía que necesitamos para levantar la valla de nuestra propiedad y para dejar muy claro hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. La ira es la fuerza que nos permite defender nuestro espacio, nuestra dignidad. Se activa cuando sentimos que un límite ha sido traspasado y nos da el impulso necesario para actuar. No se trata de atacar, para nada. Se trata de proteger el autorrespeto. Por eso, la pregunta correcta cuando aparece es ¿qué límite, qué parte de mi territorio siento que ha sido invadida? Y aquí llega la emoción a la que peor tratamos, la que casi todos intentamos evitar a toda costa. La tristeza no es un fallo en el sistema, es un mecanismo de reparación esencial. Es como colgar el cartel de cerrado por reformas en la puerta de nuestra casa. Cuando sufrimos una pérdida, ya sea de una persona, un trabajo, un sueño, la tristeza echa las persianas. Nos obliga a replegarnos, a conservar energía para la reconstrucción interior. Es un proceso de sanación. Huir de ella es como ignorar que hay grietas en los cimientos de la casa. Permitir que esté es lo que nos deja, poco a poco, integrar lo que ha pasado y, con el tiempo, reconstruirnos sobre una base más sólida. La alegría es el guardián que nos anima a conectar, a expandirnos. Es la señal inequívoca de que es un buen momento para bajar el puente levadizo e invitar al mundo a entrar en nuestra casa. Y cuidado, que la alegría no está solo para disfrutarla. Es una informante de primera. Nos empuja a aprender, a crear lazos, a expandir nuestro mundo. Es como una brújula que nos indica qué es bueno para nuestro ser. Escucharla es descubrir un mapa que nos muestra la dirección hacia aquello que de verdad nos nutre y nos da sentido.
Y por último tenemos al guardián, que nos orienta ante lo nuevo. La sorpresa es como esa luz con sensor de movimiento que tenemos en la entrada. Se enciende de golpe, lo ilumina todo y nos detiene en seco para que podamos ver qué ha sido ese ruido inesperado. La sorpresa es lo que se llama una emoción puente. Es súper breve, casi un flash. Su única misión es, ¡pum!, pararlo todo. Interrumpe lo que estábamos haciendo y dirige toda nuestra atención a eso nuevo que ha aparecido para que podamos evaluarlo. Es ni más ni menos que la puerta de entrada al aprendizaje y a la adaptación. Vale, ya conocemos a los guardianes, y ahora viene lo más importante de todo esto. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Porque el objetivo no es controlarlos, y mucho menos eliminarlos. El objetivo es aprender a escuchar los mensajes tan importantes que nos traen. Y aquí está la clave de todo. Saber diferenciar la emoción sana, que es un mensajero útil, de la actitud crónica, que es un intruso dañino. Por ejemplo, el miedo es el mensajero que te avisa de un coche que viene a toda velocidad. La ansiedad es el intruso que se instala en tu casa a vivir, anticipando accidentes que solo existen en la imaginación. Una emoción es como un telegrama. Llega, entrega su mensaje y se va. Una actitud crónica es como un ocupa. Se instala, no paga alquiler y encima te destroza la casa. Y con esto llegamos a la parte final donde todas las piezas empiezan a encajar. Las emociones no son problemas que hay que quitarse de encima. Son una brújula interna, una fuente de información súper precisa. Imaginemos esto para que quede súper claro. La emoción es como un portazo, un golpe, algo brusco, ruidoso y muy breve que sacude el cuerpo. El sentimiento, en cambio, es lo que queda después. Es el eco que resuena en la habitación, el ambiente que se queda una vez que nuestra mente ya le ha dado vueltas a ese portazo. Es más sutil, dura más y está teñido por nuestros pensamientos. Vale, ya tenemos la emoción. El portazo, ese aviso de unos segundos. Pero entonces, ¿por qué a veces el malestar dura horas o incluso días? Porque ahí es cuando entra en escena la mente, y es la mente la que convierte esa emoción fugaz en un sentimiento duradero. Un sentimiento es justo eso. Es la suma de la emoción inicial, el chispazo físico, más toda la historia, toda la narrativa que la mente elabora para explicarlo. Es la película que nos montamos sobre ese portazo. Y claro, esta película sí que puede durar minutos, horas o lo que le echemos. Hay un juego de palabras que lo ilustra a la perfección. A veces, sentimiento es siento más miento. Porque la historia que nos contamos, esa interpretación mental, casi nunca es la verdad objetiva. Es solo una versión de los hechos, un relato que construimos con nuestros miedos, nuestras creencias y nuestras heridas del pasado. Es nuestra verdad, pero no la verdad. Y aquí está. La fórmula es sentimientos igual a emoción más mente. Así de simple y así de revelador. ¿Qué significa esto? Pues que los sentimientos no son algo que nos cae del cielo, algo que simplemente nos pasa. No, son un proceso en el que participamos. Y solo con entender esto ya cambia todo. Dejamos de ser víctimas de lo que sentimos y empezamos a ser colaboradores. Empezamos a trabajar con ellos. Venga, vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que interesa? Si hemos dicho que cada sentimiento es un mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos está diciendo exactamente? Pues usando esta fórmula podemos empezar a actuar como traductores de nuestro propio interior, a descodificar lo que sentimos y descubrir qué nos está pidiendo de verdad. Por ejemplo, el amor. Pensemos en el amor. No es una única emoción y ya está. Nace de una mezcla de alegría y de apego. Y lo que expresa es esa necesidad de vínculo, de cuidar. Así que cuando sentimos amor, el mensaje que nos llega desde dentro es claro. Oye, cuida esto, está presente, entrégate, fortalece esta conexión. No es solo ese subidón emocional del principio, es una construcción activa y consciente. Y por eso su mensaje es una petición constante. El amor pide un cuidado que se sostiene en el tiempo, pide estar presente de verdad para la otra persona, pide una entrega que sea mutua y, sobre todo, pide trabajar para fortalecer ese vínculo. En definitiva, el amor es un verbo, no un sustantivo. Es una acción continua. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Esto que sentimos es de verdad amor? Porque es increíblemente fácil confundir esa petición de cuidado y presencia con otros sentimientos que se le parecen mucho, como la necesidad o el miedo a estar solos, pero que en realidad nacen de lugares internos muy diferentes. Y aquí tenemos algunos de esos espejismos. El apego ansioso, que es básicamente miedo al abandono. La necesidad, que es esperar que otro llene nuestros propios vacíos. La idealización, que nos impide ver a la persona real que tenemos delante. La dependencia, la simple costumbre. O directamente el pánico a la soledad. La diferencia es brutal. Ninguno de estos nace del cuidado y la abundancia, sino de la carencia y el temor. Vamos con uno más complicado, los celos.
Uf, los celos son un cóctel potente de miedo, ira y tristeza. Y su mensaje central es el pánico a perder un vínculo que nos importa. Entonces, en vez de explotar hacia afuera, que es lo fácil, los celos en realidad nos están haciendo una invitación a mirar para adentro y preguntarnos, ¿cómo es nuestro apego? ¿Qué inseguridades tenemos? ¿Por qué nos estamos comparando constantemente? ¿Y qué me dices de la envidia? Esta viene de la tristeza y, de nuevo, de la comparación. Su trabajo, por así decirlo, es encender una luz de neón sobre un deseo que no hemos reconocido, sobre una sensación de que algo nos falta. El verdadero mensaje de la envidia no es «mira lo que tiene esa persona». No, el mensaje es «oye, hay algo que deseas profundamente y a lo que no le estás haciendo ni caso en tu propia vida». Bueno, y ahora vamos a meternos con dos pesos pesados, dos de los sentimientos más profundos y que además confundimos todo el rato, la culpa y la vergüenza. Y saber distinguirlos, de verdad, es que es absolutamente clave para poder crecer como personas. Aquí está la gran diferencia, la fundamental. La culpa va sobre una acción concreta. El mensaje es «he hecho algo mal». Se centra en el hacer. La vergüenza, sin embargo, la vergüenza va directa a la identidad, al ser. El mensaje es «soy defectuoso, hay algo mal en mí». Lo normal es sentirlas a la vez, claro, pero si no aprendemos a separarlas y atender cada una por su lado, las consecuencias se notan, porque cada una nos pide una cosa completamente distinta. Fíjate, ¿qué pasa si solo hacemos caso a la culpa? Si nos enfocamos en reparar el error, pero nos olvidamos de la vergüenza. Pues que sí, a lo mejor corregimos lo que hemos hecho mal, pero por dentro se queda esa espinita, esa sensación de que somos inferiores. Y eso nos puede llevar a cosas como pedir perdón por todo el rato, o a meternos en una espiral de autoexigencia brutal, todo para intentar tapar ese sentimiento de que no valemos. Y ahora vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si nos ahogamos en la vergüenza, pero no le hacemos frente a la culpa? Pues que el foco se va a otro sitio. Nuestra preocupación principal pasa a ser nuestra imagen, el qué dirán, el cómo he quedado, en lugar del daño real que hemos podido causar. El dolor que sentimos no es tanto por la responsabilidad, sino por haber quedado expuestos. Y claro, eso nos lleva a defendernos, a negar, a justificarnos, en vez de a reparar el daño. El orgullo. ¿De dónde viene? Nace de la emoción de la alegría, pero le sumamos un ingrediente mental, una valoración positiva que hacemos. Es esa sensación que aparece no solo porque algo bueno ha ocurrido, sino porque reconocemos nuestro papel en ello, que hemos logrado algo por nuestros propios méritos. Por eso, el mensaje del orgullo tiene dos caras. Por un lado, nos dice, oye, reconoce tu valía, celebra lo que has conseguido, que te lo has ganado. Pero, ojo, por otro lado, nos advierte, cuidado, no dejes que esto se convierta en arrogancia o te cierre a seguir aprendiendo. Es una guía, no una meta final. ¿Y qué pasa con el resentimiento? Bueno, su fórmula es ira mantenida en el tiempo. Es como dejar una herida abierta sin curar, reviviendo mentalmente una y otra vez una ofensa del pasado. Así que su mensaje no es sigue dándole vueltas al enfado, sino todo lo contrario. El resentimiento es como una alarma interna que no para de sonar, pidiéndonos a gritos que atendamos esa herida, que procesemos el daño y que busquemos una resolución para por fin poder seguir adelante. Es una petición de cierre para poder pasar página. Cambiemos de tercio y vayamos a un sentimiento que nos impulsa, la esperanza. Su origen es precioso, es la alegría anticipada. Es esa capacidad que tenemos de proyectar una emoción positiva en el futuro, de creer genuinamente que las cosas pueden ir a mejor. Pero que quede claro, el mensaje de la esperanza es profundamente activo. No nos pide que nos sentemos a esperar a que algo bueno ocurra por arte de magia. Al contrario, nos pide que mantengamos un rumbo, que no olvidemos nuestro propósito y que confiemos en el proceso y en nuestros recursos. La esperanza, en el fondo, es el combustible de la resiliencia. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a la más importante de todas. Nuestros sentimientos no son el enemigo a batir. Para nada. Son en realidad un sistema de guía interno súper sofisticado. Son nuestros aliados. Nos están chivando con una precisión increíble qué es lo que necesita nuestra atención ahí dentro. Y esta idea lo resume de una forma, perfecta. El gran cambio, el cambio de paradigma, es este. Dejar de ver los sentimientos como un problema que hay que controlar o reprimir y empezar a escucharlos, a verlos como lo que son de verdad, mensajeros. Cada uno viene con una petición bajo el brazo, con una pista que nos indica cuál es el siguiente paso que podemos dar para crecer. Y con todo esto llegamos al corazón de este viaje interior. La verdadera autogestión emocional no va de reprimir o ignorar a nuestros guardianes, va de aprender a convivir en paz con ellos. En resumen, se trata de aprender a habitar, de verdad, nuestra propia casa. Esta es quizá la idea más liberadora de todas.
Cada vez que sentimos una emoción intensa, no es una señal de que tengamos un defecto o de que seamos débiles. Al contrario, es la prueba de que nuestro equipo de seguridad interno está funcionando a la perfección. El objetivo, por tanto, no es silenciar las alarmas, es entender qué nos están queriendo decir. Así que en el fondo la invitación es a confiar en nuestros guardianes. El miedo, la tristeza, la ira no son enemigos a los que hay que vencer, son los cuidadores leales de nuestro refugio interior. Y la propuesta final es simple. La próxima vez que uno de ellos llame a la puerta, en lugar de atrancarla con miedo, quizá podamos abrir una rendija y preguntar con curiosidad: ¿qué mensaje traes para mí?